780 votos a favor y 72 en contra fue el resultado de la votación que se llevó a cabo hace un mes atrás en el Palacio de Versalles, en Francia, allí en las inmediaciones de París, para bueno, llevar adelante lo que había propuesto el gobierno de Emmanuel Macron, incluir en la Constitución de Francia una frase que garantizara el acceso al aborto por parte de las mujeres. Dijeron algunos medios que es la primera vez que un país europeo instala, incluye una garantía para la realización de un aborto en la Carta Magna de ese país. Pero no se ha quedado solo en eso. Emmanuel Macron ha pedido, junto con otros dirigentes de tanto de la derecha como de la izquierda francesa, hacer lo propio, hacer lo mismo en la Constitución de la Unión Europea, lo que ha generado o aumentado en todo caso el debate. Frente a esta decisión de la cual vamos a hablar, la Pontificia Academia para la Vida ha marcado en un comunicado varias posturas en contra, por supuesto, de esto, a favor de la vida, pero sobre todo una contradicción, la contradicción que implica en una era donde son más que nunca necesarios hablar y hacer cumplir los derechos humanos, incluir el derecho en la Constitución, el derecho a acabar o a terminar o a suprimir una vida humana. Nos parece un tema central en este tiempo para todo el mundo, fundamentalmente también aquí para la Argentina, donde desde hace años, pocos años relativamente, la legalización del aborto se lleva miles de vidas no nacidas aquí en nuestro país. Por eso invitamos a un especialista, a Nicolás Laferrière, director del Centro de Bioética, Persona y Familia, conocedor, estudioso de esto, que bueno, que además tiene aquí un programa en Radio María, pero queríamos profundizarlo aquí. Nicolás, te saludamos, gracias por la espera y por la disponibilidad de siempre. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Un gusto estar al aire con ustedes. Nicolás, vos que conocés muchísimo de todas estas cosas, contanos por favor cómo fue el proceso previo, cuáles son las motivaciones que llevaron al gobierno de Francia, fundamentalmente a Macron, y después logró, digamos, un amplio apoyo en las distintas posturas partidarias, ideológicas que tiene allí el Congreso francés para incluir esto, para lograr esta modificación de la Constitución. Bueno, el caso de Francia hay que entenderlo en el marco más amplio de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de junio de 2022, cuando en el caso Dobbs decidió revocar el famoso precedente Roe versus Wade. En Estados Unidos, desde 1973, se consideraba que el aborto era un derecho bastante fuerte, bastante inviolable a nivel federal, y esto había dado lugar a callar los debates a nivel de cada estado sobre cuándo permitir el aborto, cómo regularlo. Porque se decía que era una libertad de la mujer y que esa libertad prácticamente no podía ser restringida sino en muy pocas ocasiones. Esto marcó un quiebre muy importante en la historia judicial de ese país, de Estados Unidos, pero además un impacto global, ¿no? Porque la Corte Suprema de los Estados Unidos es un tribunal de enorme influencia jurídica, si bien existen sistemas jurídicos diversos. De hecho, Francia es un sistema jurídico más basado en la ley, no tanto en el precedente como es el sistema norteamericano. Pero en todo caso, se vio a nivel global que la Corte Suprema de los Estados Unidos estaba marcando un fin a la idea de que el aborto es un derecho y dejando a cada estado que debata la cuestión y decida cómo resolverlo. Inmediatamente voces de distintos grupos, podríamos decir, que son favorables al aborto en Europa
se pusieron en campaña para hacer saber digamos, las críticas a lo decidido en los Estados Unidos, lo cual es una suerte de injerencia en la vida de otros países. Y en Francia esto tomó escaló, diríamos, hasta llegar a que se proponga un cambio en el mismo texto constitucional. El texto que finalmente se aprobó en marzo, como bien has dicho, habla de una libertad garantizada. Inicialmente se ha hablado de un derecho al aborto, después se hablaron de una libertad, y finalmente la mención de la mujer de decidir sobre su cuerpo, y finalmente la del texto final aprobado habla de una libertad garantizada de acceder por parte de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, acá, aunque finalmente no se usa la palabra aborto, legalización, derecho, no se usa la palabra derecho, sí se usa la palabra libertad garantizada, que sería una especie de que pone en cabeza del Estado una cierta obligación de remover barreras que puedan impedir el ejercicio de esa libertad, con lo cual lo asemeja a un derecho. Y después habla específicamente de interrupción voluntaria del embarazo, cosa que no estaba en una redacción previa, con lo cual la votación final resultó bastante más favorable al aborto que lo que se venía discutiendo en versiones anteriores. Por cierto, Francia es un país que en materia jurídica tiene una proyección internacional muy importante en todo lo que se conoce como el derecho continental, y por lo tanto genera preocupación esta especie de, digamos, obsesión por reforzar al aborto como un mecanismo de prácticamente planificación familiar, aunque no se lo dice de esa manera, pero es lo que subyace, ¿no? Porque no se trata solo de la legalización como despenalización, sino que se trata de promover el aborto de manera sostenida desde el Estado. Así que realmente es una noticia lamentable, criticable desde distintas perspectivas de derecho natural y de derechos humanos, como bien ha señalado. En Francia es muy activa la Fundación Jérôme Lejeune, que hizo una declaración también en esta línea, y bueno, estamos atentos a cómo va evolucionando todo esto, pero bueno, es un retroceso muy importante a nivel jurídico, ¿no? Nicolás, buen día. Cecilia te saluda y uno piensa y ruega que aparezca quien defienda los derechos del niño también, ¿no? Las libertades del niño que no ha nacido, porque ¿quién alza la voz? En este caso por esta criaturita que viene en el vientre materno, ¿no? Hasta ahora no hemos encontrado eso. Pero uno se pregunta, Francia, con estas libertades garantizadas, expande las fronteras en esta disposición hacia toda la Unión Europea. ¿Hay otro interés más allá que el meramente económico en este tipo de decisiones? Como para entender un poquito, ¿no? Uno no puede imaginar otra situación o otra causalidad de esto, ¿no? Bueno, primero quisiera precisar que la decisión francesa refiere a Francia, obviamente. Francia quiere llevarlo, como bien adelantó Javier, a que haya una expansión a nivel europeo. Veremos si se les dan los votos. El sistema europeo está muy basado en una realidad de respeto de las autonomías, por lo menos a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que suele decir que en determinadas materias muy controversiales desde el punto de vista ético, hay que respetar los márgenes de apreciación nacionales. Entonces en Europa existe una cierta tradición de respeto a los márgenes de apreciación nacional, lo cual hace que todo esto se debata a nivel local. Por cierto, creo que son múltiples los intereses que se cruzan, indudablemente que hay digamos, nunca son unicausales, de una única causa, son multicausales los fenómenos en estos temas. Hay tendencias culturales indudables. A mí me venía a la mente que hace 20 años ya se cumple el año que viene de Evangelium Vitae, y allí Juan Pablo II decía que lo que siempre se consideró un delito, un injusto, pasa a ser considerado un derecho al que hay que ayudar, hay que brindar con asistencia estatal. A mí siempre me llamó la atención en ese capítulo inicial de Evangelium Vitae esa caracterización que él hacía,
y bueno, todos los 30 años que han pasado, eh, 30 años pues del 95, Ujú. realmente son proféticos, o sea, se ha Proféticos. Sí. cumplido todo lo que él decía y se ha profundizado esa tendencia. O sea, hay tendencias culturales, allí el Papa Juan Pablo II hablaba del enfrentamiento entre el bien y el mal, hacía una lectura muy espiritual, teologal, muy profunda, que también creo que es muy cara al pensamiento del Papa Francisco, que suele tener una visión de la historia muy centrada en lo que va pasando bueno, como las fuerzas del mal que también a veces atraviesan nuestros tiempos. Indudablemente también hay agendas que promueven el antinatalismo, nunca son, digamos, fácilmente identificables, son muchas las fuentes, hay una burocracia internacional instalada en ciertos organismos de las Naciones Unidas que todos estos temas los han transformado en una especie de, uh, digamos, de imposición ideológica y se usan a ciertos países como modelo para después replicar sobre otros. Eh, Veremos cómo evoluciona. También es cierto que ha habido algunas eh, resistencias, que ha habido algunos votos en contra. También es cierto que muchas veces los países, digamos, tienen distintas fisonomías culturales y bueno, habrá que ver un poco cuál es digamos, cómo sigue el debate, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, después de Dobbs, de ese fallo que les conté del año 2022, no ha sido fácil tampoco para los pro vida, ¿no? En estos 2 años que han pasado ha habido una especie digamos, batallas ganadas y batallas perdidas Ujú. electoralmente, ¿no? O sea, ha habido votos, ahora se viene en Florida, se anunció esta semana que Florida va a votar una disposición referida al aborto en su constitución. Así que bueno, es un tema que está atravesando distintos lugares del mundo y que bueno, se está jugando también se empieza a jugarse en los votos. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, Cristian te saluda. Ante esta ley que se deja entrever, la pregunta en torno a esto es, Francia siempre ha llevado a lo largo de los años estos tres valores: igualdad, fraternidad, libertad. En esta ley, según uno puede advertir, ¿cuál es la concepción de libertad que subyace a esta facilidad que se da en la Constitución, con rango constitucional, de una libertad garantizada? Bueno, a ver, esto es un tema muy profundo que tiene que ver con la antropología. Hoy en día, en materia de derechos humanos, existe una concepción que enfatiza la autonomía de la persona. Nosotros entendemos como persona, desde nuestra concepción, a todo ser humano por el solo hecho de ser tal, y persona es desde el embrión unicelular hasta un paciente terminal. Todos en todo momento somos personas y nunca perdemos esa dignidad que podríamos llamar una dignidad que pertenece al hecho de ser, Ujú. y no depende de si podemos o no ejercernos. Hoy en la materia de derechos humanos esto está muy controvertido, hay una serie de tendencias que también de la mano de tendencias ideológicas enfatizan que persona es el que es dueño de sí, el plenamente libre, el autónomo. Entonces, claro, el derecho se diseña para los autónomos, es un derecho de los fuertes. Pensemos, yo no soy filósofo, pero es la idea de la fuerza, ¿no? De Nietzsche, o sea, la idea de que uno es el superhombre, el hombre tiene Ujú. potencialidades y las tiene que ejercer. ¿Por qué nos vamos a limitar en nuestra posibilidad de poner en juego nuestras potencias? Y eso hace a nuestra dignidad. Entonces, hay unas concepciones antropológicas que asocian dignidad con autonomía, lo cual es cierto, o sea, uno es más persona cuanto más dueño de sí, ¿no? Uno piensa en Jesús en la cruz cuando dice, nadie me quita la vida, la doy porque quiero, dice San Juan. O Mm. sea, qué dignidad, ¿no? Del Señor cuando decide dar su vida. Claro, en la donación de sí, pero eso no significa que esa dignidad como autonomía lleve a desconocer la dignidad ontológica de esos seres que no pueden expresar su Ujú. autonomía. Y esto es un poco el debate que está muy presente en el derecho. De hecho, aún en el mismo derecho de los niños, que uno pensaría que es un derecho siempre protector,
Existen estas tendencias a considerar, bueno, el niño en tanto autónomo. A ver, el niño vamos a promover su autonomía y casi a veces desligándolo de esa necesidad de protección, de acompañamiento. Y bueno, este es un modelo antropológico digamos, arraigado en la ideología vigente de derechos humanos, en las principales corrientes jurídicas en esta materia, y que obviamente hunde raíces antropológicas y filosóficas en estos pensadores y que tiene proyecciones muy profundas, que, bueno, que las vemos también expresadas, por ejemplo, cuando el Papa Francisco en Laudato Si dice, estamos ante un paradigma tecnocrático que considera la vida como materia disponible a ser manipulada, y eso es el fuerte, el hombre, el ser humano dueño de sí, de su autonomía, es el que dispone. Y bueno, ¿y por qué le vamos a poner límites, no? O sea, y entonces, claro, lógicamente, en esa concepción, el por nacer es un ser humano. Nadie niega que sea un ser humano, pero no se le reconoce ese carácter de persona con inviolabilidad. Es notable, ¿no? En los debates actuales hay muchísimos documentos que ya dicen, la vida, sí, la vida empieza en la concepción, sí, no hay problema, pero no es una vida que merezca la misma protección que otras. Entonces hay una protección, se dice, por ejemplo, gradual e incremental de la vida. Y esto plantea para nosotros nos suena absolutamente contrario a intuiciones básicas, como es no matar, pero no es, o sea, son ideologías que están muy, muy dominantes en materia de derechos humanos y de jurídicas, y bueno, y llegan hasta estas consagraciones constitucionales, ¿no? Nicolás, para profundizar en este contexto que estás describiendo, me gustaría traer aquí a este diálogo lo que hemos visto. Es más, cuando te pedí la nota, creo que te dije, bueno, te voy a enviar después otro material que anda de vuelta, no sé si finalmente pude hacerlo, pero hay una noticia dando vuelta por allí que hay un laboratorio, una empresa que se dedica a la genética, que ha propuesto, y no sé si ya lo está haciendo, a la elaboración de úteros artificiales para poder generar vida humana artificialmente. Lo que veíamos en las películas como La Matrix, por ejemplo, donde se veían grandes bolsas con seres humanos adentro formándose para que, bueno, alguien las usara, o en cualquier otra película de ciencia ficción. Digo, qué paradójico, qué contradictorio, ¿no? Porque por un lado eliminamos la vida naciente, natural, y por el otro lado queremos dar forma a cuestiones o mecanismos artificiales para suplantar a los niños que no nacen naturalmente. ¿Qué cosa ven ustedes en el Centro de Bioética detrás de este contexto tan paradigmático? Sí, realmente la noticia me llegó ayer, no la pude rastrear a ver sus... Yo en general trato de buscar las fuentes Claro. científicas, los papers que validan, porque detrás de estos anuncios muchas veces están empresas que tratan de picar en punta para ser Claro. los que capten los fondos buitres muchas veces, o los fondos de inversión que están buscando las novedades tecnológicas que van a ser las empresas poderosas del mañana para invertir los capitales. Entonces muchas veces se hacen anuncios un poco, digamos, Rimbombantes. rimbombantes, exacto, anuncios un poco exagerados, podríamos decir. Entonces uno siempre trata de, digamos, de tamizarlo, pasándolo por, bueno, veamos quiénes son, si tienen papers detrás, si esos papers reflejan algún tipo de conocimiento que la comunidad científica está validando. Pasó con la clonación, Ujú. pensemos, y con muchas otras técnicas que a veces se anuncian. En todo caso, bueno, es parte de una tendencia que creo que también en esta tendencia de la autonomía, de la dignidad entendida como autonomía, del ser humano fuerte que considera que tiene que poner todas sus potencias a la maximización de la ganancia como regla básica, o sea, lo que subyace una mentalidad de que yo tengo que maximizar eh, todo lo que me permita facilitar la circulación de bienes y servicios. Y el ser humano es un ser enormemente
deficiente para eso. O sea, somos seres muy limitados, tenemos que dormir, nos reproducimos con bastante, digamos, aleatoriedad, o sea, los seres que vienen a la vida a veces vienen bien, otras veces vienen no tan bien para lo que son los parámetros de algunos, se juzga, nuestro cuerpo es limitado, se enferma, se muere, somos seres limitados. Entonces hay una serie de corrientes bioéticas y filosóficas que consideran, bueno, tratemos también de poner ese poder al servicio de superar todo límite humano, de tal manera que así como tratamos de sacar la mejor soja o la mejor vaca o el mejor tomate, bueno, tratemos de sacar el mejor humano, porque en el fondo todo es la misma lógica, ¿no? Y bueno, acá llegamos a cosas muy profundas. ¿Qué es ser humano? Hasta dónde llegan los límites de lo que podemos eliminar de la contingencia humana. Sobre esto se habló este año en la Pontificia Academia para la Vida. Allí estuvo Leonardo Pucheta, que es del equipo del Centro de Bioética, el padre Revelo, que es el director del Instituto de Bioética de la UCA, bueno, Graciela Moya, el rabino Fischeslagen de nuestro país, Monseñor Bochatey, hablando de lo humano, qué es lo humano, ¿no? Entonces, creo que vamos rumbo a una creciente mentalidad, a veces un poco exagerada, como decíamos antes, pero también es verdad que digamos, digamos, en la gran tendencia se nota una dirección hacia esta idea de que tenemos que superar los límites del cuerpo, el cuerpo como si fuera una limitación a nuestra humanidad. Y yo creo que somos nuestro cuerpo tiene una dignidad inherente al cuerpo. A mí me impacta en estos días de la Pascua la importancia del cuerpo. El himno de hoy de Laudes decía: tu cuerpo es lazo de amores, de Dios y al hombre atadura. O sea, nosotros en la fe cristiana vemos al cuerpo como templo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, lo recibimos en la Eucaristía, adoramos el cuerpo del resucitado, creemos que el resucitado vive y creemos que vamos a ver la resurrección de los cuerpos, porque no es solo la resurrección de nuestro espíritu, no es solo el alma inmortal, es el alma y cuerpo vamos a resucitar, y esto es muy profundo para nosotros en la fe. Yo creo que el cristianismo tiene mucho para aportar en este momento cultural de confusión sobre el valor del cuerpo, porque sabemos que Dios eligió, se hizo carne, eligió hacerse un cuerpo humano, y entonces allí hay una dignidad del cuerpo que la podemos ver desde el campo natural, del orden específicamente natural, pero nosotros los cristianos además podemos ofrecerle al mundo una valoración del cuerpo, de que ahí hay un germen de resurrección, y que lo que vos aspirás como perfección, que todos aspiramos a que no nos gustaría estar enfermos, no nos gustaría morir, va a ser posible, pero en la eternidad, en esta temporalidad somos contingentes, y gracias a Dios que no somos inmortales, pues esto lo trató Benedicto XVI en Spe Salvi, dice, bueno, ¿cómo sería ser inmortal en este cuerpo? Es una cosa, un suplicio. O sea, claro, nadie se quiere morir mañana, pero Claro. tampoco que quisiéramos vivir 1000 años, o sea, sería una especie de... Hay un cuento de Borges sobre los inmortales, que en un punto te aburrís de la vida, ¿no? Entonces, claro, nosotros sabemos que la muerte es un paso, esperamos, y de alguna manera es un misterio, ¿no? Somos seres creados, en última instancia creados en esta contingencia, con el drama del pecado, y bueno, entender esto no es fácil en nuestra cultura. Me fui del derecho, me fui a la reflexión más católica, pero creo que hay mucho para decir desde la fe cristiana sobre esta dimensión del cuerpo, que es uno de los ejes, ¿no? Estoy esperando a ver cómo viene el documento de la semana que viene, que va a anunciar el prefecto de la doctrina de la fe, sobre la dignidad, que creo que algunas de estas cuestiones, no, estoy especulando, no lo leí, no tiene nada que ver con el documento, no, pero creo que puede haber ahí algunas pistas que van en línea con lo que le mencioné, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de Laudato Si, de Francisco, ¿no? Siempre, Nico, para ver y entender lo que pasa en la superficie hay que ir a la profundidad de las cosas. Por eso te agradecemos
lo que has compartido, que me parece que son los fundamentos de una sana antropología cristiana, con muchos elementos teológicos, así que lo agradecemos porque si no vamos a la profundidad no vamos a conocer y entender lo que pasa en la superficie. Así que por eso es que siempre, además, te molestamos y te convocamos para que nos ayudes a reflexionar sobre lo que sucede. Te mando un abrazo grande, nos han quedado muchas más claras varias cosas, así que bueno, como siempre, agradecidos. Gracias a ustedes y un saludo a toda la familia de la radio. Muchas gracias. Gracias. Nicolás Laferrier, presidente, titular del Centro de Bioética, Persona y Familia, que tiene este valor, ¿no? Sabe lo que pasa en lo cotidiano, pero con una formación y un nivel de reflexión que hace conectar y entender las dos cosas, las distintas miradas, aristas y dimensiones que hay sobre esto que es infinito, que es la dignidad humana. Me parece que el documento, el título del documento que se está anunciando para el próximo lunes va por ahí, porque realmente, si Dios nos ha creado y nos ama infinitamente como nos ama, tiene que ver con eso, ¿no? Con la infinitud que el propio Creador nos dio a todos como personas. Hay que seguir reflexionando porque estos son temas que que están permanentemente en la agenda y que nos conmueven, nos paralizan, nos llevan adelante, nos movilizan también. Aquí en Radio María optamos por esto, por traerlos aquí, buscarle las aristas y como decía un oyente, creo esta mañana, ¿no? Que bueno, tratamos de acompañar esta realidad para ir entendiendo y formando también la conciencia a propósito de lo que estamos jugándonos en el programa de hoy.